La Noche Ilustrada. Episodio 2. La Ilustración. Segunda parte. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema interesante. Hoy continuamos con el tema de la ilustración que, como explicamos, da origen al nombre de este podcast. Retomaremos el artículo de la Enciclopedia Libre con el que comenzamos el episodio pasado. Sin más preámbulos. En la segunda mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos eran analfabetos, la intelectualidad y los grupos sociales más relevantes descubrieron el papel que podría desempeñar la razón, íntimamente unida a las leyes sencillas y naturales, en la transformación y mejora de todos los aspectos de la vida humana. Para entender correctamente el fenómeno de la ilustración, hay que recurrir a sus fuentes de inspiración fundamentales: la filosofía de Descartes, basada en la duda metódica para admitir solo las verdades claras y evidentes, y la revolución científica de Isaac Newton, apoyada en unas sencillas leyes generales de tipo físico. Los ilustrados pensaban que estas leyes podían ser descubiertas por el método cartesiano y aplicadas universalmente al gobierno y a las sociedades humanas. Por ello, la élite de esta época sentía enormes deseos de aprender y de enseñar lo aprendido, siendo fundamental la labor desarrollada por Diderot y d'Alembert cuando publicaron la Encyclopédie raisonnée des sciences et des arts entre 1751 y 1765, inspirada por los principios laicos y materialistas de la burguesía francesa, y completada en 1764 con el crítico Dictionnaire philosophique de Voltaire, la obra Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke es una de las precursoras. Como característica común, hay que señalar una extraordinaria fe en el progreso y en las posibilidades de los varones y mujeres para dominar y transformar el mundo. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón laica para descubrir las leyes naturales y la tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas. Defendían la posesión de una serie de derechos naturales inviolables, así como el reformismo frente al abuso de poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estamental del antiguo régimen. Fue precisamente el fracaso de este reformismo el que convirtió a la Ilustración en liberalismo al estallar la Revolución Francesa. Criticó la intolerancia en materia de religión, las formas religiosas tradicionales y al Dios castigador de la Biblia, y rechazó toda creencia que no estuviera fundamentada en una concepción naturalista de la religión. Estos planteamientos, relacionados íntimamente con las aspiraciones y valores laicos y materialistas de la burguesía ascendente, penetraron en otras capas sociales, potenciando un ánimo crítico hacia el sistema económico, social y político, establecido por los estamentos nobiliario y clerical que culminó en la Revolución Francesa. Antropocentrismo. Hay un nuevo renacimiento en que todo gira en torno al ser humano, y en particular, en torno a su razón material y sensible, de forma aún más pronunciada que en el siglo XVI, aunque el papel que entonces representó Italia lo desempeña esta vez Francia. La fe se traslada de Dios al hombre,
Hay confianza y optimismo en lo que éste puede hacer, y se piensa en que el progreso surge en este siglo. La palabra humano es continuo e indefinido. Condorcet escribe su cuadro de los progresos del espíritu humano, y los autores modernos son mejores que los antiguos y los pueden perfeccionar. Se formuló la filosofía del optimismo, Leibniz, frente al pesimismo característico de la Edad Media y el Barroco. La sociedad se seculariza y la noción de Dios y la religión empieza a perder, ya definitivamente, como había empezado a mediados del 17 con la paz de Westfalia, la importancia que en todos los órdenes había tenido hasta ahora. Se desarrolla una cultura exclusivamente laica e incluso antirreligiosa y anticlerical. Empiezan a formularse las expresiones más tolerantes de espiritualidad, nihilismo libertario, Casanova, Pierre Choderlos de Laclos, masonería, deísmo, Voltaire, agnosticismo. Incluso se formulan ya claramente las propuestas del ateísmo. Pierre Bayle, Baruch Spinoza, Paul-Henri Dietrich y el libertinismo, expuesto por algunos personajes de novelas escandalosas de la época, Marqués de Sade, etc. La atención a los aspectos más oscuros del hombre constituye lo que se ha venido a llamar la cara oscura del siglo de las luces. Racionalismo. Todo se reduce a la razón y la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído. Durante la Revolución Francesa, incluso se rindió culto a la diosa razón, que se asocia con la luz y el progreso del espíritu humano. Condorcet. Las pasiones y sentimientos son un mal en sí mismos. Todo lo desprovisto de armonía, todo lo desequilibrado y asimétrico, todo lo desproporcionado y exagerado, se considera monstruoso en estética. Hipercriticismo y su subsecuente reformismo. Los ilustrados no asumen sin crítica la tradición del pasado. Con la enciclopedia se replantean todo el conocimiento anterior, filtrándolo a la luz de la razón, y desdeñan cuanto no se somete a los principios laicos y materialistas que ésta impone. Por ello, desdeñan toda superstición y superchería, los errores comunes de Benito Jerónimo Feijóo, incluyendo a menudo la religión. Los consideran signos de oscurantismo y de una sociedad periclitada. Es preciso depurar el pasado de todo lo que es oscuro y poco racional para construir una sociedad mejor y más pura. Se usa la literatura, el teatro, la fábula, la sátira, para corregir los defectos de la sociedad y mejorarla. Castigat ridendo mores. Corrige riendo las costumbres. Escribe Horacio. Se educa. No se entretiene sino para conseguir lo primero. La tragedia expone los funestos resultados de la pasión o sentimiento fuera de control. La comedia ridiculiza los defectos morales del ser humano. La fábula suministra ejemplos de conductas útiles y prudentes y antiejemplos opuestos. La historia se empieza a documentar con rigor. Las ciencias se vuelven exclusivamente empíricas y experimentales. La sociedad misma y sus formas de gobierno comienzan a ser sometidas a la crítica social, lo que culmina en las revoluciones al fin del período. Hay un enorme deseo de utopía política que Jean-Jacques Rousseau formula con su concepto de voluntad general para inspirar gobiernos más justos. Igualmente, Montesquieu exige una justicia mejor preconizando el principio de separación de poderes. La Revolución Americana declara buscar la felicidad aquí en la tierra y proclama el derecho democrático a elegir los gobernantes frente al modelo monárquico. Empieza a hablarse de constituciones. Se crean sociedades para mejorar todas las disciplinas, academias científicas como la Royal Society, bibliotecas públicas, museos,
sociedades económicas de amigos del país, las ciencias, Isaac Newton, Leibniz, Georges Louis Leclerc, Linneo, Lavoisier, Euler, Franklin, la medicina, vacuna, primeros intentos de higienización, la tecnología, máquina de vapor, pila voltaica, reinvención de la porcelana, lanzadera volante, lámpara de gas, cronómetro, termómetro, sextante. La economía, Adam Smith, avanzan notablemente gracias a esta preocupación, por lo que hay un gran crecimiento demográfico. Pragmatismo. Solo lo útil merece hacerse. Se desarrolla la filosofía del utilitarismo preconizada por Jeremías Bentham. Que haya un principio ético general en la felicidad enunciada por Epicuro, bajo la fórmula de la mayor felicidad para el mayor número de gente. Las literaturas y las artes en general han de tener un fin útil, que puede ser didáctico, enseñanza, moral, depurar de las insanas pasiones, o social, sátira de las malas costumbres para corregirlas. De ahí que entren en crisis géneros como la novela, o que se cultiven las novelas de aprendizaje y que se pongan de moda las fábulas, las enciclopedias, los ensayos, las sátiras, los informes y en general los géneros ensayísticos. El teatro pretende corregir las costumbres con la comedia y limpiar de pasiones el alma con la tragedia. Es esta la poética finalista del neoclasicismo francés, comúnmente rechazada por el empirismo inglés y la ilustración alemana. Imitación. La mímesis se hace relativa a la matesis cartesiana. La originalidad se considera un defecto en el restrictivo neoclasicismo francés, que no supo asumir a Shakespeare, y se estima que se pueden lograr obras maestras con receta, imitando lo mejor de los autores grecorromanos, clasicismo o neoclasicismo, que se constituyen en modelos para la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura. El academicismo impera en el terreno artístico y sofoca toda creatividad en Francia y toda cultura sujeta a su influencia. El buen gusto es el criterio principal y se excluye lo imperfecto, lo feo, lo decadente, lo supersticioso y oscuro, la violencia, la noche, las pasiones desatadas y la muerte. El teatro debe someterse a las reglas de las tres unidades, no ya estatuidas por Aristóteles, sino un tanto burdamente simplificadas: unidad de acción, lugar y tiempo. Es más, los franceses añaden la unidad de estilo. Inglaterra mediante la estética empirista y, en especial, Alemania, es decir, los pivotes representados paradigmáticamente por Lessing y Kant, definirán una posición evolucionada que rechazará frontalmente todo teatro francés y la propuesta de la originalidad del genio. Idealismo. El buen gusto exige rechazar lo vulgar. No se cuenta con los criterios estéticos del pueblo, y la realidad que ofrece la literatura es mejor de lo que la realidad es estilizada, neoclásica. El lenguaje no admite groserías ni insultos, y busca el purismo, aunque con frecuencia se contagia de galicismos. No se presentan crímenes ni críticas a un poder que es inmutable. No se trata, por ejemplo, el tema del tiranicidio en el teatro, ni aparecen mezcladas las clases populares con las elevadas por decoro, ni temas de mal gusto como el suicidio, que sólo aparecerá en el romanticismo con el Werther de Goethe. Y todo es amable y elevado. Se excluye lo temporal y lo histórico. Cualquier forma de cambio desde abajo de la cosmovisión ilustrada. Universalismo. El molde generalizador y objetivizador de la razón conduce a los ilustrados a asumir una tradición cultural cosmopolita, a asumir la relatividad cultural. Cartas persas de Montesquieu, críticas a la diversidad de las religiones de Voltaire,
gusto por el exotismo de los libros de viajes, y funden todo tipo de tradiciones en la horma grecorromana que les sirve de fuente principal. Sienten interés por lo exótico, pero no lo asumen, porque buscan en él lo específicamente humano y universal. Y como la tradición literaria más universal es la clásica y el academicismo francés la ha incorporado, todo lo francés se pone de moda y poseer la lengua francesa se transforma en un signo de distinción. El arte y la cultura francesa influyen en Alemania, España y Rusia, y sus lenguas se llenan de galicismos. Se habla de las Grecias, las Romas y las Francias, porque no existe aún el subjetivo nacionalismo romántico, ni la teoría de los caracteres nacionales, y se siguen los géneros puros e intemporales del clasicismo grecolatino, la fábula, la tragedia, la comedia, la oda, la elegía, la égloga o pastoral, la sátira, el poema didáctico o moral, y se arrinconan géneros propios de otras culturas barrocas como la tragicomedia lopesca o el drama isabelino, o de aire medieval como la comedia de santos o el auto sacramental, modelos desviados y apartados del clasicismo universal. Es más, el universalismo ilustrado empieza a elaborar utopías de gobierno colectivo cuyo choque con la realidad desencadenará la Revolución Francesa. Por otra parte, la ilustración inglesa, empirista, y la ilustración alemana, de tendencia idealista, promoverán una filosofía y un arte, sobre todo esta última, de mucho mayor calado que el formado por el neoclasicismo francés, de raíz española, si bien en gran medida transterrada a Italia por la expulsión jesuita de 1767. Fue la importante y tardía ilustración española o hispánica, universalista y comparatista encabezada por Juan Andrés, el lingüista Lorenzo Hervás, el musicólogo Antonio Eximeno y los grandes botánicos y los filipinistas y americanistas. Racismo científico. Durante la Ilustración se instituyó la idea de poligenismo, en el que cada raza tenía un origen independiente frente al monogenismo bíblico de un único origen. Henri de Boulainvilliers, Voltaire y otros ilustrados fueron los precursores de las teorías de la existencia de una raza superior, la filosofía ilustrada. La Ilustración se nutrirá filosóficamente de varios movimientos y corrientes del pensamiento, empezando por el moderno del siglo XVII. Entre ellos, cabe destacar el antropocentrismo, el racionalismo, René Descartes, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, el empirismo, Francis Bacon, John Locke y David Hume, el materialismo, Lamettrie, D'Holbach, el hipercriticismo, el pragmatismo, el idealismo, George Berkeley e Immanuel Kant, y el universalismo, en los campos de la filosofía, metafísica, geometría, astronomía, astrofísica, geografía, lógica, ética, derecho, estética, deontología, religión, ciencia, política. Cabe destacar la obra de Immanuel Kant, que sigue teniendo sobrada vigencia en esos temas. Hoy en día, todo el movimiento filosófico tiene su expresión en el resto de los órdenes de la vida social nacional y europea. La política en la Ilustración. En política surge el despotismo ilustrado que llevará pronto, aun a su pesar, a la teoría de la separación de poderes. Se subordina el poder religioso al civil, secularización, y dentro del religioso aparecen las primeras señales de independencia de las iglesias nacionales respecto al absolutismo del Papa, regalismo, y aparece el concepto de contrato social que se hará fuerte con Rousseau y el socialismo utópico. Para los ilustrados, el destino del hombre es la epicúrea felicidad,
y la propia Constitución de los Estados Unidos acogerá este propósito como uno de los derechos de los ciudadanos. Hacia el final del siglo, el liberalismo, con la Revolución Francesa a partir de 1789, aunque iniciado en Gran Bretaña de forma menos traumática, con las ideas de John Locke, Adam Smith, Thomas Paine, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, expande las conquistas sociales de la Ilustración por Europa y Norteamérica, dándose fin al antiguo régimen. Acaba progresivamente la sociedad estamental que se viene arrastrando desde el feudalismo y emerge una nueva clase social, la burguesía, que adquiere conciencia de su poder económico y su impotencia política, de forma que conquistará el gobierno de su destino a lo largo del siglo siguiente a través de diversas revoluciones, 1820, 1830, 1848, en que va ampliando su presencia en los órganos políticos del Estado, relegando a la aristocracia a un papel subalterno. En el ámbito de la jurisprudencia, Cesare Beccaria, 1738 a 1794, publicó en Livorno, en 1764, Dei deliti e delle pene, obra que sienta las bases de la moderna ciencia criminal. Beccaria establece la gravedad de los delitos y la proporción de las penas a partir de los principios de la filosofía ilustrada francesa y la teoría contractualista y utilitarista. La religión en la Ilustración. Al replantearse de un modo hipercrítico todo el conocimiento anterior, la Ilustración mira de una nueva manera la religión e intenta quitarle cualquier resto de superstición. La historia de la Iglesia se examina de un modo más crítico. Por ejemplo, el padre Enrique Flores desmonta así numerosas devociones, tradiciones y creencias falsas y legendarias en su España sagrada, y el benedictino Benito Jerónimo Feijoo hace algo muy parecido con lo que llama errores comunes, con su teatro crítico universal. La predicación pedante cuyo propósito directo no es edificar y corregir al creyente, es satirizada así, sin piedad, por el jesuita español José Francisco de Isla, en su novela satírica Fray Gerundio de Campasas. Bajo la luz de la razón, los seglares realizan también las primeras formulaciones del deísmo, Voltaire, Volney, Rousseau y el ateísmo, Diderot, Holbach, Lamétrie, y se esboza por primera vez un cierto comparatismo en la historia de las religiones, que aparece, por ejemplo, en el relativismo de Voltaire, el libertinismo que no cree en los milagros, y el libre pensamiento se extienden, pero lo fundamental es un laicismo que se va instalando con fuerza cada vez mayor en los gobiernos de Europa, como una consecuencia natural del Tratado de Westfalia, 1648, que consagró el fin del césaropapismo. Los mismos monarcas católicos empiezan a ver los beneficios económicos que reportan el regalismo y las desamortizaciones para el Estado. Se discute el excesivo papel que tenían las órdenes religiosas en las universidades y su monopolio en la educación general, que hacía encauzasen los mejores talentos hacia la carrera eclesiástica en vez de a las ciencias prácticas. En 1759, el marqués de Pombal, ministro del rey portugués José I de Portugal, expulsó a los jesuitas, últimos defensores del césaropapismo, en lo que le siguieron la mayoría de los países europeos. Francia, 1762, España, 1767, Parma, 1768. El propio Papa disuelve la compañía en 1773.
El emperador católico de Austria José II cerró los claustros y los conventos para evitar el desperdicio de vidas que a su juicio representaba la clausura, abriendo así además la vía para la secularización y desamortización general de sus bienes. Carlos III produjo una expulsión que, en razón de sus territorios, abarcaba no solo España, sino toda la América hispánica y Filipinas. Si ha sido discutida la gran trascendencia del perjuicio intelectual y académico de esta expulsión, lo cierto en cualquier caso es que estos jesuitas hispánicos contribuyeron decisivamente a una madura ilustración cristiana desplegada desde Italia, lugar de acogida de los miembros de esta orden española. En los países protestantes, el pietismo de August Hermann Francke y Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, que propugnaba una religiosidad puramente espiritual y personal, se enfrentó igualmente a la ortodoxia clerical establecida más mundana. La religión se empieza a contemplar a través de criterios científicos y laicistas, como si se estudiara la naturaleza misma, y desde un punto de vista utilitarista que abandona las viejas y supersticiosas concepciones. Para la mayoría de los filósofos, la Ilustración incluía un rechazo del cristianismo tradicional, y la aparición de estas tendencias laicas culminó con la Revolución Francesa. Inversamente, en 1710, un espíritu universal como el de Leibniz da un gran apoyo a la creencia en Dios con su Teodicee. En un siglo caracterizado por la soberanía de la razón, el ensayo sobre el entendimiento humano, en 1690, de John Locke, reclamaba pruebas de los dogmas religiosos y entabló un combate general contra el dogmatismo. En Inglaterra, el repudio de la tradición religiosa crítica había derivado rápidamente hacia el deísmo, que ya solo reconocía a Dios, a la virtud y a la inmortalidad como los tres fundamentos de una religión natural universal. La obra del primer deísta, John Toland, Christianity Not Mysterious, en 1696, había señalado el punto de partida de este movimiento que, en el siglo XVIII, contó a Gotthold Ephraim Lessing, a Voltaire y a Volney como a sus principales adeptos. Pero la tendencia intelectual más radical en el estudio de la religión fue el materialismo francés del siglo XVIII. En 1745, un médico, Julien Offray de la Métrie, publica su Histoire naturelle de l'âme, Historia natural del alma, en la que llega a la conclusión de que ésta es material, aunque la obra fue quemada por mano del verdugo a causa del mandato del Parlamento de París. El autor desarrolló su teoría y publicó en 1747 su libro principal, L'Homme Machine, en que define al hombre como una máquina y defiende ostensiblemente un materialismo ateo. Federico el Grande lo llamó a su academia de Berlín, donde el filósofo acudió de buen grado, ya que era perseguido en Francia por sus concepciones políticas, reputadas de peligrosas. Su seguidor, el barón de Holbach, expuso las teorías del materialismo francés en su Système de la Nature en 1770, mezclándolos con los restantes elementos de la doctrina empírica, el sensualismo de Condillac, el determinismo ateo de Denis Diderot y la moral del egoísmo preconizada por Helvétius, llegando a la conclusión de que, en realidad, nada existe fuera de la materia eterna, de la que provienen todos los movimientos de los cuerpos, y que, por consiguiente, la concepción de Dios es inútil, y la religión es una invención de los curas para aprovecharse ellos únicamente de la moral
por lo que solo puede perjudicar al bienestar del pueblo. Sus ideas, divulgadas por el grupo que Jean-Jacques Rousseau llamó coterie olbachik, empezaron a calar seriamente entre los pensadores libres, y ya el propio Rousseau había defendido una religiosidad natural en su Profesión de Fe del Vicario Saboyano. Dentro de su Emilio, por vez primera se produce un rechazo firme de toda religión revelada en nombre del materialismo puro, y una nueva visión del mundo se enfrenta a la concepción teológica que hasta entonces había sido válida. Algunos filósofos incluso, como Charles-François Dupuy, reducen la idea de Jesucristo a la de un mito solar. Por otra parte, sociedades secretas como la francmasonería, los Rosacruz y los Illuminati identificaban a Dios como un laico arquitecto racional del universo y condenaban la religión como una superstición vulgar. Lo importante para ellos era construir el templo de la humanidad sobre las bases de la caridad activa y la ética como categorías superiores a toda religión. La primera gran logia masónica se fundó en Londres en 1717 y en 1723 James Anderson escribió sus constituciones o estatutos. La masonería se propagará por todo el mundo y, por ejemplo, tendrá una gran importancia en la secesión y constitución de la primera república presidencial del siglo XVIII, los Estados Unidos, que no reconoce ninguna religión como oficial. Incluso algunos eclesiásticos y monarcas fueron masones, como Federico el Grande, e intelectuales como Wieland, Goethe y Lessing, entre muchos otros, fueron masones. Se difunde una concepción más espiritual, personal y sobre todo tolerante de la Iglesia. La religión se convierte en un compromiso personal con Dios que abandona las imposiciones dogmáticas e institucionales de las iglesias, que, según los ilustrados, ocupan el lugar verdadero de Dios. La Ilustración se caracterizaba por la pluralidad y la tolerancia. La tolerancia es el principio que exponen Voltaire y Lessing en sus obras. Voltaire escribirá que, en un país donde hay una sola religión, no se puede vivir. En donde hay dos, hay guerra civil. Pero en Inglaterra, donde hay 30, existe paz. Y Lessing, en su drama Natán el Sabio, en 1779, proclamó el Evangelio del amor tolerante en su forma más pura, y en su Erziehung des Menschengeschlechtes, Educación del género humano, 1780, trata además de resolver la contradicción entre la revelación y la razón, explicando que la ética es la última meta de todas las religiones. Convivirán ortodoxos, católicos y protestantes, deístas y partidarios de la llamada religión natural, que llama a Dios Ser Supremo, y al que incluso se consagró un ara o altar en Notre Dame durante la Revolución Francesa, pero también por la tendencia secular a un extremo antropocentrismo. Había ateos y nihilistas o libertinos, el Marqués de Sade, Choderlos de la Clos, Restif de la Breton, también llamados pirrónicos, escépticos o llanamente descreídos. Durante todo el siglo, como la Iglesia estaba sometida al Estado absoluto, se generaron conflictos en los países católicos a efectos prácticos, porque las iglesias nacionales dependían también de las decisiones del pontífice en Roma. Las artes y las ciencias en la Ilustración. Si la Ilustración francesa permanece consustancial al neoclasicismo, según antes quedó referido, la inglesa y el empirismo se constituyen en importante esfera prerromántica y preidealista en los más diferentes campos del saber.
al margen de las ciencias experimentales y las sociales que entonces se atisban. La ilustración alemana será, en las artes, fundamento de la inmediata Romantik, tras el Sturm und Drang. En física, óptica y matemáticas, los avances son decisivos gracias a las contribuciones de Sir Isaac Newton y otros estudiosos. Igualmente en botánica, surge la economía política como ciencia moderna gracias a las aportaciones de los fisiócratas y sobre todo del liberalismo de Adam Smith y su monumental obra La riqueza de las naciones. Para la visión del mundo, es importante que la geografía terminase de cartografiar todo el globo, a excepción de los círculos polares y algunas regiones de África. La enciclopedia significó una ruptura del concepto histórico en favor de una visión esquematizada. Sin embargo, por otra parte, la historiografía moderna y su fundamentación epistemológica fue una de las grandes realizaciones ilustradas, tanto desde el punto de vista del tratamiento del objeto como del método, lo cual pretendió oscurecer el romanticismo. En Italia, el reformismo ilustrado se entrecruzó con la gran tradición humanista de matriz renacentista. Los resultados de más relieve se enmarcan en los ámbitos de la teoría política y jurídica. El antes referido, Cesare Beccaria, los hermanos Alessandro y Pietro Verri, Antonio Genovesi, Gaetano Filanchieri o Francesco Mario Pagano, y la historiografía, tanto civil, Ludovico Antonio Muratori, en cuanto precursor, como literaria, Girolamo Tiraboschi. La historia de la literatura italiana de Tiraboschi, obra paradigmática de la erudición dieciochesca italiana, es el primer gran ejemplo de historia literaria nacional en Europa. La ilustración universalista española, importante para la geografía y las exploraciones desde tiempos anteriores a sus precursores más inmediatos, Pedro Murillo Velarde y Jorge Juan, culminará la creación de la comparatística moderna, tanto desde el punto de vista de la historiografía universal de las letras y las ciencias, origen, progresos y estado actual de toda la literatura, por Juan Andrés, como de la lingüística, catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, por Lorenzo Hervás, que contó con una gran red intercontinental de colaboradores, y la musicología universal por Antonio Eximeno. Las importantes obras de la ilustración universalista española se publican originalmente en Italia y en lengua italiana. Por otra parte, la escuela española, ya inicialmente interesada por la física y la meteorología, especialmente a partir de las obras de Andrés, originó una tradición de estudios meteorológicos, también sísmicos, fundamental que alcanzaría posteriormente sus grandes maestros y descubridores en las figuras de Benito Viñes y Federico Faura, creadores de los observatorios de La Habana y Manila. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la noche ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.